Vamos a hablar sobre las ITS. Pero definamos primero qué son las ITS. Bueno, las ITS son las infecciones de transmisión sexual. Pero ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Bueno, las infecciones de transmisión sexual son un conjunto heterogéneo de enfermedades transmisibles que se presentan en todos los grupos de edades. Mayormente, frecuentemente, se van a presentar en grupos de edades de personas de 15 años a 50 años, cuyo elemento fundamental en común es la vía sexual como mecanismo de transmisión. Pero ¿alguna vez hemos escuchado ITS o ETS? Sin importar qué término utilicen las personas, se están refiriendo a la misma cosa, infecciones que se contagian de persona a persona a través del sexo. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. La ETS se vuelve ETS cuando la ITS pasa a ser una enfermedad. O sea, pasa de ser una infección a ser una enfermedad. Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo una problemática de salud bastante grave, y esto se debe a que no se trata con la importancia con la cual se debería de tratar. Se considera que la tasa de infecciones de transmisión sexual en los países es bastante alta. Un fallo en el tratamiento o en un diagnóstico puede generar graves complicaciones o secuencias bastante malas, como el hecho de la infertilidad e incluso la pérdida natal, o puede llegar a lo que sería un cáncer. Tampoco se puede subestimar el hecho de las pruebas de detección, ya que gracias a la detección temprana se puede tener un tratamiento más rápido y sobre todo más eficaz. Y de esta forma también se evita lo que serían las secuelas, como también pueden llegar a ser trastornos o enfermedades crónicas o fallas en el sistema inmunológico. Y también se evita el hecho de que se siga propagando la infección. Recordemos que algunas de estas consecuencias pueden llegar a ser mortíferas, como lo que sería el VIH-Sida. En la actualidad se conocen no más de 30 agentes capaces de transmitirse sexualmente. Para su estudio y comprensión se ha tratado de clasificarlos dependiendo de la importancia que tiene la vía sexual en su transmisión, aunque dicha clasificación pudiera ser rebatida fácilmente si se toma en cuenta que prácticamente cualquier agente en cierto momento puede ser transmitido por contacto sexual, a pesar de no ser esta la principal vía de contagio. También estas infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Cabe destacar que en general las ITS se transmiten durante las relaciones sexuales, vaginales, orales o anales, pero a veces pueden transmitirse a través de otro contacto sexual que involucre el pene, la vagina, la boca o el ano. Esto se debe a que algunas ITS como el herpes y el VPH, que es el virus del papiloma humano, se transmiten por contacto de piel a piel. También podemos mencionar lo que son otras formas en que se pueden transmitir algunas ITS, que incluyen por contacto personal cercano, como besos de una persona embarazada a su bebé durante el parto y también durante la lactancia, a través de transfusiones de sangre al compartir agujas. Para poder incursionar en la clasificación de las ITS, debemos comprender de que éstas se denominan en base a su agente causal, pudiendo ir desde lo que es bacterias, virus, parásitos y hongos. Algunas estimaciones de la OMS han podido corroborar que cerca de 38 millones de personas que habitan en las Américas y que son sexualmente activas entre las edades de 15 a 49 años cursan con una ITS, que en ciertos casos puede ser fácilmente curable, pero que en la mayoría, si este no se trata, puede traer daños perjudiciales a la salud. Para enumerar esta clasificación, nos enfocaremos o tomaremos como punto de partida aquellos agentes que encabezan las listas de ser los más recurrentes cuando se trata de las ITS. La clamidia trachomatis, o mejor conocida como la clamidiasis, esta se considera una de las infecciones más comunes alrededor del mundo, debido a que esta en un principio no reporta signos ni síntomas. En las últimas décadas, este mal agente ha tenido un incremento bastante alarmante, principalmente en la población joven. También se ha reportado por parte de parejas el incremento de la infertilidad. Si bien esta infección se considera fácilmente curable por medio de antibióticos en sus etapas tempranas, si ésta se deja desarrollar, puede traer consigo consecuencias bastante perjudiciales. A esto se le puede añadir la enfermedad pélvica inflamatoria, como los embarazos ectópicos.
En el caso de las mujeres, algunos de sus síntomas es el flujo vaginal con un fuerte olor, dolor o ardor al orinar y también incomodidad al momento de las relaciones sexuales. Los síntomas en los hombres son prácticamente similares en el hecho de que pueden secretar del pene, tienen sensación de ardor al orinar, pero con la diferencia de que estos presentan ardor o picazón alrededor del orificio del pene y en algunos casos, bastante poco comunes, estos presentan dolor e inflamación en uno o ambos testículos. Unos mitos comunes con respecto a la clamidia es que mucha gente piensa que la persona que no padece síntomas no puede transmitirla, cuando es todo lo contrario. La principal característica que pondera a la gonorrea es que es altamente resistente a los antibióticos y según el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se considera uno de los organismos más peligrosos que existen hoy en día. Este agente puede compartir sus genes resistentes entre bacterias y algunos de sus síntomas son bastante similares a la clamidia, a excepción de que puede presentar faringitis. Una cualidad de este organismo es que solamente se puede identificar a través de un medio de cultivo conocido como Thayer Martin. Una de sus lesiones características es el chancro, el cual puede transmitirse con el contacto directo de las mucosas. Los síntomas entre hombres y mujeres pueden ser bastante similares y como se puede ver en imagen, el sífilis se puede clasificar en 3 etapas. La fase terciaria puede ser una de las más destructivas, en la cual depende a qué órgano esté afectando. En el caso de lo que son los agentes causales por virus encontramos lo que es los condilomas o verrugas anogenitales. Sus agentes causales pues principalmente es el virus del papiloma humano o VPH. Su principal característica física es que son masas suaves que se presentan en la piel y en las mucosas de los genitales. Hay una peculiaridad en la cual pues existen más de 180 tipos diferentes de VPH, pero muchos de estos no provocan molestias o verrugas en las partes genitales. Tienen forma de coliflor y se transmiten principalmente por el contacto sexual, afectando las zonas genitales como lo es la vagina y el ano y en otros casos la boca. El herpes genital causado por el virus del herpes simple tiene una característica de que tiene una alta capacidad virulenta en el grupo de los ITS. Sus síntomas reciben el nombre de brotes y se presentan usualmente en el área donde el virus ha ingresado al cuerpo. Puede afectar en mayor medida a lo que es los niños recién nacidos y a personas que tengan su sistema inmunitario debilitado. Las llagas son ampollas que se rompen y se vuelven dolorosas, para luego sanar. A veces las personas no saben que tienen herpes porque no presentan síntomas, o estos son muy leves. El VIH-Sida, provocado por el agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana, representa uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial en los últimos años. El VIH infecta células humanas que tienen membranas receptoras de CD4. La gran mayoría de estas células son linfocitos T, entre otras células conocidas, enterocitos y neuroglias. No obstante, esta afinidad y su patogenicidad no la produce directamente el VIH, sino por el mismo sistema inmune al destruir las células que son conocidas como infectadas. El VIH se puede diseminar por diferentes fluidos, como por ejemplo las membranas mucosas que se encuentran en la boca, el pene, la vagina y el recto, por tejido dañado o tejido que ha sido cortado o raspado, y por el torrente sanguíneo a través de las inyecciones. El VIH se caracteriza por tener 3 fases. En la primera encontramos la infección aguda, la segunda fase sería la infección crónica y la tercera sería la adquisición o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocido como SIDA. En estas últimas clasificaciones encontramos a los hongos. Dentro de estos se encuentra lo que es la candidiasis, su agente causal conocido como Candida albicans. Este patógeno se encuentra normalmente en pequeñas cantidades en la vagina, en la microbiota vaginal, pero un desequilibrio de este puede ocasionar la patología. Para ocasionar estas causas hay muchos factores, como por ejemplo el utilizar antibióticos, enfermedades que suprimen el sistema inmunitario, si la persona padece diabetes o si se está en periodo de embarazo. Los hombres también pueden contagiarse si estos tienen contacto sexual con la persona infectada. En último lugar tenemos lo que es las enfermedades ocasionadas por parásitos en las ITS. De este lado tenemos lo que es la tricomoniasis. Su agente causal son las tricomonas vaginalis. Esta enfermedad se encuentra alrededor del mundo y afecta principalmente a mujeres entre 16 y 35 años. La tricomoniasis se disemina a través de las relaciones sexuales por una persona que esté infectada. Los síntomas entre hombres y mujeres pueden variar. En los hombres esta puede provocar disuria, prostatitis, epidemitis
prurito o picazón en la uretra, y en el caso de las mujeres se caracteriza por una afección que se le conoce como cervix en fresa.